En este video vamos a hablar sobre números de punto flotante. Pero antes de explicar en qué consiste este tipo de números, vamos a hablar un poco sobre la motivación para trabajar con números de punto flotante. Todos sabemos que hay infinitos números. Podemos hablar de números, por ejemplo, desde el menos 10 millones hasta 10 millones, por decir algo. Pero no tenemos que parar allí. Podríamos ir desde el menos 10 millones de millones de millones y millones hasta el 10 millones de millones de millones. ¿Sí? Y estos límites se pueden crecer hasta el infinito. Pero no tenemos que ir tan lejos. Por ejemplo, entre el 1 y el 2 hay infinitos números reales. Por ejemplo, tenemos el 1.5, el 1.73, el 1.1784. Y estos decimales los podemos extender infinitamente. O sea que está claro que la cantidad de números es infinitos. Entonces, ¿cómo hacemos en un computador que tiene un número limitado de dígitos? Porque por muy poderoso que sea un computador, siempre va a haber un límite a la cantidad de dígitos que puede manejar. ¿Cómo podemos hacer para representar infinitos números? O bueno, para intentar representar infinitos números en una cantidad limitada de dígitos. O sea, lo que debemos hacer es utilizar el espacio que tenemos, o sea, los dígitos que tenemos, de la manera más apropiada. Por otro lado, aparte del problema de que hay infinitos números, otro inconveniente es que en muchos cálculos necesitamos manejar números que son muy distintos en magnitud. Por ejemplo, en astronomía es posible que haya cálculos donde se relacione la masa del electrón, que es de 9 por 10 a la menos 28 gramos, con la masa del Sol, que es de 2 por 10 a la 33 gramos. Fíjense que este es un valor que está muchos órdenes de magnitud por encima de este. Si quisiéramos representar esto utilizando todos los dígitos significativos, tendríamos que tener en el computador por lo menos 34 dígitos antes de la coma y 28 dígitos después de la coma. O sea que estaríamos hablando de 62 dígitos. Sin embargo, aun cuando pudiéramos disponer de todos estos dígitos, esto no sería un uso muy eficiente, dado que suelen no utilizarse todas las cifras significativas. Por ejemplo, cuando escribamos este número, 2 por 10 a la 33, que sería 2 y un montón de ceros, estaríamos desperdiciando estos 28 dígitos, dado que lo que está después de la coma no nos interesa. Y si por ejemplo vamos a escribir un número como 1,25, entonces estaríamos utilizando solo dos dígitos después de la coma y los demás se desperdiciarían. Y usualmente en los cálculos típicos no trabajamos con más de 5 o 6 cifras significativas. O sea que esto sería un desperdicio de recursos. Es en vista de esto que surge la representación de números como números de punto flotante. La idea de los números de punto flotante es que el rango de los números que se pueden representar, es decir, cuál es el número más pequeño y cuál es el número más grande que se puede representar, no dependa de la cantidad de dígitos significativos. De esta manera logramos utilizar un número limitado de dígitos para representar números de muy amplio rango y de muy alta precisión. Esto se logra con la conocida notación científica, donde un número se representa como una fracción o mantisa multiplicada por una base elevada a un exponente. Si la base es 10, entonces es el sistema de numeración decimal al cual estamos acostumbrados. De esta forma nosotros podemos decir que un número como el 12,43 se puede representar como 1,243 por 10 a la 1. Estamos hablando de este número, 12,43. O también podría ser 0,1243 por 10 a la 0. O podría ser 124,3 por 10 a la menos 1. Hay varias formas de representar esto. Esto es lo que se conoce como notación de punto flotante. ¿Qué ventaja nos trae esta manera de representar números? Supongamos que tenemos un computador con el cual disponemos de 5 dígitos decimales. ¿Cuál sería el número más grande que podemos hacer con estos 5 dígitos? Utilizando una representación que no sea número de punto flotante. En ese caso nosotros podríamos simplemente decir que no hay coma y que los números van desde el 0000, o sea, el 0,
hasta el 99.999. Y ese sería el rango más grande de números que podemos hacer con estos 5 dígitos. Sin embargo, tenemos un problema, es que no tenemos números, por ejemplo, entre el 0 y el 1, no tenemos ningún número. No podemos representar números que no sean enteros. O sea que ese sistema no es muy bueno. Por otro lado, si queremos la máxima precisión, podríamos colocar una coma aquí al principio y representar los números desde el 0, asumiendo que aquí hay un 0 implícito, que no se ve, serían los números del 0,00, del 0, hasta el 0,9999. Y ahora tenemos mucha más precisión. Sin embargo, estamos limitados al rango desde 0 hasta 1. Y ni siquiera podemos llegar a 1. O sea que tenemos más precisión, pero el rango se ve disminuido. Vamos a ver qué podemos hacer con un sistema de números de punto flotante. Vamos a suponer que vamos a tomar la primera parte, va a ser la fracción, y vamos a asumir que hay una coma aquí. Y este va a ser nuestro exponente. Y como estamos en un sistema de base, estamos en un sistema decimal, la base es 10. Fíjense que con este sistema podemos representar todos los números desde el 0 hasta el siguiente número, el cual es aproximadamente 10.000 millones. Y fíjense que hemos aumentado mucho el rango con respecto a lo mejor que podíamos hacer con un sistema de notación de números que no fuera en punto flotante. Pero fíjense que aparte de aumentar el rango, también hemos conservado precisión, porque podemos representar números como el 0,001, se representaría así, o números como 0,981 por 10 a la 0, por ejemplo 2,34, etcétera. ¿Okay? O sea que no hemos perdido la precisión que perdíamos con un sistema de números de no punto flotante. O sea que hemos aumentado el rango, pero hemos mantenido la precisión. Esta es la ventaja de un sistema de números de punto flotante. Para recapitular, tenemos entonces que la representación de números de punto flotante consiste en representar un número n, o sea, cualquier número, representarlos como una fracción, o sea, un conjunto de dígitos con una coma. Sería una fracción multiplicado por una base elevada a un exponente. Esto sería la base y este sería el exponente. Y fíjense que para un número n dado, la representación de punto flotante no es única. Por ejemplo, supongamos que n sea el 0,03875. Este es el número que queremos representar en notación de punto flotante. Este número lo podremos representar en notación de punto flotante como por ejemplo 3,875 por 10 a la menos 2. Fíjense que en este caso la fracción sería este número 3,875. La base siempre es 10 porque estamos en decimal. Y el exponente en este caso es menos 2. Pero también lo podemos representar como 0,3875 por 10 a la menos 1. Movimos la coma hacia la izquierda un espacio, por lo tanto tenemos que aumentar en 1 el exponente. Y bueno, hagamos otra. O sea, por ejemplo, 3875, ponemos la coma después del 7. Y esto tendríamos que multiplicarlo por 10 a la menos 4, porque ahora movimos la coma 2 espacios a la derecha, entonces tenemos que reducir en 2 el exponente. Esta es la fracción. Como hay infinitas maneras de representar un número como un número de punto flotante, se ha creado el concepto de un número de punto flotante normalizado. Número normalizado. Y una representación de número de punto flotante normalizada es aquella donde solamente hay un dígito antes de la coma. En este caso, esta correspondería a un número normalizado, porque solamente hay un dígito antes de la coma. Pongamos en práctica su entendimiento de los números de punto flotante con el siguiente quiz. Quiero que representen los siguientes números como números de punto flotante. Quiero que haya en la representación de números de punto flotante de estos 5 números
pero normalizada. ¿Okay? Quiero que representen estos números en notación de punto flotante normalizada. Y recuerden que la representación normalizada es aquella donde solamente hay en la fracción solamente hay un dígito antes de la coma.